Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos, papito, por este tiempo que pasamos sentados a tus pies, Señor, queriendo aprender de tu bendita palabra. Gracias, Padre, porque este estudio va a estar hermoso, Señor, y porque, Padre eterno, así como hiciste con Pablo en convertirlo, así nos conviertes a nosotros, mi Dios. Te bendecimos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén. Hechos 9, desde el versículo 1, por favor, acompáñenme ahí sus Biblias. Recordemos que en el capítulo anterior vimos cómo fue que la obra del Señor estaba llegando a Samaria y la conversión de aquel etíope. Y bueno, en esta ocasión vamos a ver otra conversión al Dios de Israel. Alguien que al decir de él, pues ya estaba converso, ya era un adorador del Dios de Israel. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta de que hay una gran diferencia entre el aspecto religioso de los hombres y la fe verdadera. Una fe que es respaldada por la revelación del Hijo de Dios. Y eso ninguna religión te lo va a dar, absolutamente. Ni siquiera esta religión que estaba en Jerusalén mismo y que tenía como cuna el templo de Jerusalén. Así es que en este caso, pues bueno, vemos desde el versículo 1, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿A cuál camino? ¿De cuál camino habla? Pablo está hablando del camino del Señor Yeshua, de aquellos que estaban profesando, que estaban proclamando a Yeshua. Y la intención de Pablo, de Saulo, hasta este momento todavía, pues bueno, la intención ¿cuál era? Continuar con esta persecución y continuar llevando los presos a todo aquel que estuviera proclamando al Señor, al Hijo de Dios. El asunto aquí es delicado porque vamos a darnos cuenta que Saulo, a final de cuentas, sin darse cuenta, iba a estar en contra de Dios mismo, a pesar de este celo que al decir de él era por el celo de Dios. Dice el verso 2, y le pidió cartas al padre de las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Bueno, primeramente, no sabemos, la escritura no describe si Saulo junto con los que le acompañaban iban a caballo, un burro, simplemente dice que cayó a tierra. Pudieron haber ido caminando, aunque el trecho es largo, son días de camino, pues sí son días, pero bueno, no se describe eso. Por otro lado, esta voz que escuchó Saulo dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El asunto es que quien le habla ya no estaba en la tierra. Pero entonces tenemos que deducir por qué dijo esto el Señor. Él dijo, verso 5, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Fíjense, primero le dice, ¿por qué me persigues? Y esto es muy importante para ti y para mí, porque en el momento que Yeshua le dice esto, significa que estaba persiguiendo a aquellos que estaban portando su nombre. ¿Y por qué es importante para ti y para mí? Porque este es un gran compromiso que tú tienes al decir que eres de Yeshua.
y que crees en su nombre. Y porque en un momento dado también puedes tú decir que llevas su nombre, que eres portador de sus atributos. Y en ese sentido, cualquiera que te persiga está persiguiendo al Señor, si es con esos motivos, si es con esos propósitos. ¿Sí? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Le pregunta, o sea, vio este resplandor pero no vio a nadie. Y él dijo, y dijo, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué es el aguijón? Aquí estamos en la escena, estamos viendo en sentido figurado lo que está hablando Yeshua. El aguijón era una punta, o es una punta que se coloca en la yunta, que es jalada por los bueyes o por mulas en el campo, para arar el campo. Y estos dos animales van unidos a través de un yugo. Ese es el yugo, en términos de campo, es esto. ¿Y qué es lo que sucede cuando un animal no quiere avanzar? Empieza a dar coces, empieza a dar patadas. Coces son patadas. Pero ¿qué es lo que sucede? Se lastima el propio animal con esa punta. Entonces por eso dice el Señor, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Lo que estaba haciendo Pablo era, o sea, ¿qué significa este aguijón? ¿Qué representa en estos términos que expuso Yeshua? Este aguijón, lo que está representando, era precisamente lo que le implicaba a aquel que llevaba la yunta seguir, aquellos animales seguir, continuar, jalar hacia adelante, ir hacia adelante y obedecer, ser mansos. En ese sentido, dice, dura cosa te es ir en contra de aquel que al final de cuentas no le vas a poder hacer nada, te estás lastimando tú mismo. El Señor sabía que Pablo, a su entender, amaba a Dios. El problema de Pablo fue la doctrina con la que él fue educado, la forma en cómo estaba él viviendo su fe. No era en sí que no amara al Señor, pues por supuesto que lo amaba. Y era tanto su amor que demostraba un celo a ese nivel, de estar persiguiendo a aquellos contra quienes él consideraba que eran unos traidores, que estaban hablando en contra de las cosas santas. Imagínate eso. Pero entonces se encuentra con el Señor y le dice esto, te estás lastimando a ti mismo. Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. No te niegues a seguir aquello que para lo que estás destinado, solamente que lo estás haciendo mal. Verso 6, el temblando y temeroso, aquí ya cambió la actitud de Pablo, aquel valiente que iba en contra de aquellos seguidores de Yeshua para encarcelarlos, ya estaba temblando y tenía temor. Dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí vemos ya un contraste total, un cambio total en la actitud del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que sucede con una persona que tiene una experiencia muy dura en su vida y quizás de muerte, no sé, pero que a consecuencia de eso, de esa experiencia, comienza a cambiar su perspectiva con relación a Dios? Muchas veces es necesario, ha sido necesario en muchos de nosotros, quizás, un cambio, una circunstancia dura en nuestras vidas para rectificar, para corregir nuestro camino, para ir en el sentido correcto, para cambiar cosas que han estado mal en nuestras vidas y que quizás no hemos querido hacer caso, no hemos querido escuchar a aquellos que nos dicen, oye, te estás alejando, oye, yo no veo que ores, oye, yo no veo que o te estás alejando del Señor. Mira, escucha, cambia tu vida, cambia estos aspectos de tu vida. Y a veces es necesario. Y si es necesario que esto suceda, significa que Dios está obrando en corrección para con sus hijos. Como un padre. Un padre lo que hace es eso,
corrige a los hijos. Cuando un padre no ama a sus hijos y no se preocupa por los hijos, deja que hagan lo que quieran. Y peor, si tiene posibilidades económicas, le da dinero y que hagan lo que quieran, que se vayan a donde sea. No importa, que no me molesten. Pero no me interesa la vida de sus hijos. Un padre que se preocupa por la vida de sus hijos está sobre los hijos, está diciéndoles, está hablándoles, está dándoles consejo, etcétera, etcétera. Se preocupa porque los hijos escuchen. Y en este caso, lo que sucedió con el apóstol Pablo fue justamente eso. Algo que él no se esperaba, por supuesto, pero que estuvo a punto. Imagínense el temor en el momento que le dijo: yo soy Yeshua. Por supuesto que Saulo supo de Yeshua, supo que fue crucificado y supo perfectamente que él lo negaba y que decía, siempre lo dio por un impostor. Pero en este momento aparece este resplandor frente a él y le dice: yo soy el que estás persiguiendo. O sea, a los míos, a la iglesia, a mi cuerpo. Entonces, por supuesto que tenía temor. Sí. Por supuesto que tenía temor. Y él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pues bien, esto es algo sobrenatural que vivió Saulo y que de antemano nosotros estamos viendo desde la respuesta que él tuvo un cambio en la actitud que ella tenía. ¿Sí? Totalmente. Ya que esas cartas que tenía para perseguir a los seguidores de Yeshua quedaron en el olvido, simplemente tuvo temor en ese momento. ¿Por qué tuvo temor? Realmente tuvo temor a morir. Realmente lo que tuvo temor fue temor de Dios. Fue lo que realmente escuchó acerca de Yeshua, ¿sí? Entonces en ese momento él se dio cuenta que quizás estaba peleando contra Dios mismo. Imagínate lo terrible, porque antes vemos en los capítulos anteriores cómo es que Gamaliel le dijo a todos los integrantes del Sanedrín que tuvieran cuidado con Juan y con Pedro. No vaya a ser que nos encontremos peleando contra Dios. Y aquí Saulo literalmente se encontró con esta verdad. Saulo realmente estaba peleando contra Dios. Entonces, por supuesto que ese realmente era el temor de Saulo. Y le dice: bueno, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, totalmente sorprendidos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. No vieron absolutamente a nadie. Verso 8 dice: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Saulo perdió la vista. Saulo perdió la vista y esto tiene un propósito divino, tuvo un propósito divino y tiene para nosotros representa algo bien importante. Porque todo aquello que Saulo predicaba y que tenía él por importante acerca de todo lo que había aprendido de su vida, todo eso iba a quedar borrado. Por supuesto que todo lo que él conocía acerca de la Escritura era importante, pero la forma en cómo lo aprendió no era la correcta. A partir de este momento, todo aquello aprendido iba a ser transformado en su mente y en su corazón de Saulo, con el propósito de cumplir efectivamente su propósito divino aquí en la tierra. Entonces estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha. La palabra derecha aquí es la palabra griega esdus, que significa verdadero. En términos concretos,
una palabra es diferente a la otra, pero de acuerdo en la traducción dice derecha, pero en el griego, ya traducido, significa verdadero. Entonces, es muy curioso el hecho del nombre de la calle donde se encontraba Saulo. ¿Por qué? Porque estaba siendo colocado Saulo en el camino que iba a ser verdadero a partir de ese momento. Y le dice a Ananías, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Fíjate, vamos a ver cómo es que impone las manos Ananías, porque es así como lo que va a hacer, y tiene el mismo propósito que estaban teniendo todos los apóstoles. Cuando el Señor estaba llevando a cabo esta instrucción a los hombres, en ese momento el Espíritu de Dios era el que obraba. Verso 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho en tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. La persecución estaba muy fuerte. Desde el capítulo anterior lo vimos, cómo es que comenzó la persecución a partir de la muerte de Esteban. Verso 15, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Bueno, Pablo entonces, a partir de este momento, sería un instrumento de Yeshua. Pero la pregunta es, ¿y los otros apóstoles no lo fueron? Pues claro que sí. Pero la forma en cómo lo está describiendo aquí el Señor, de forma muy específica para Saulo, iba a ser diferente. Primera, porque lo está llamando después de su resurrección. A todos los demás apóstoles, los otros apóstoles, los llamó cuando estuvo antes de morir y ir a la resurrección. Pero en este caso no, en el caso de Saulo era diferente. Y en segundo lugar, el apóstol Pablo, a diferencia de los otros apóstoles, él contaba con un adoctrinamiento muy fuerte por parte de toda la enseñanza judía, de todo aquello que el Señor en su ministerio reprendió, como es el tema de la tradición, la halajá judía, los mandamientos de hombres, todo eso el apóstol Pablo lo practicaba, por supuesto. Y entonces lo que vemos aquí es una conversión muy sui generis, porque no tenía nada que ver con Yeshua, todo lo contrario. De hecho, ni con Yeshua ni con sus enseñanzas, era todo lo contrario. Entonces, este llamado que hace a propósito es para glorificarse el Señor en las cosas que Él hace. Porque nos iba a demostrar a partir de este llamado, de este hombre, que el Señor transforma a las personas con el propósito que Él ha decidido hacer. Entonces, pudiéramos nosotros de repente pensar que alguien que piensa totalmente diferente, quizás no tenga nada que ver con las enseñanzas de Yeshua, o con lo que él enseña. Perdón. Sí, y bueno, es una conversión muy, muy especial la que va a sufrir el apóstol Pablo. Aquí Saulo todavía se le llama, Saulo de Tarso, precisamente por estas características. Y bueno, entonces dice la Escritura
que el Señor le dijo es ese instrumento escogido para llevar mi nombre. En estudios anteriores ya vimos lo que significa el nombre del Señor, que es lo que representa primordialmente la autoridad. Y esta autoridad va respaldada por la doctrina. Una doctrina por ejemplo, hubo momentos en que la gente se expresaba de la enseñanza de Yeshua como quien no enseñaba como los escribas, sino que enseñaba con autoridad. Entonces, ¿pero por qué lo dijeron? Por la doctrina, por la enseñanza, porque todo lo que escuchaban las personas, ellos sabían que estaba respaldado por las escrituras. Y entonces eso nos dice claramente que lo que estaban enseñando los escribas eran muchas otras cosas que realmente no tenían nada que ver con la palabra de Dios. Entonces, el nombre eso es lo que representa, la autoridad que es respaldada por la doctrina y los atributos, en este caso, de Yeshua. Entonces, bajo este concepto, leamos nuevamente el versículo 15. Dice: el Señor le dijo: ve, porque el instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. En presencia de los gentiles, en presencia de los extranjeros. ¿Por qué se preocupó el Señor? ¿Por qué dijo esto acerca de los extranjeros? Porque Él sabía que había muchos extranjeros que eran de las tribus de Israel. Él no habló exclusivamente respecto a las 10 tribus, o respecto a Judá, sino a todos aquellos que ya estaban en la dispersión viviendo como extranjeros, gentiles. Gentil en el griego es la palabra ethnos, que tiene que ver precisamente con una persona foránea, una nación, un extranjero. O como algunos comentaristas lo mencionan, como un no judío, simplemente un no judío, alguien que no es natural de Judá. Dice: y de reyes. Y bueno, sabemos que Saulo, en su momento, el apóstol Pablo, habló ante las autoridades. Y se considera, aunque no se quedó registrado en la escritura, que también que incluso habló ante el mismo emperador de Roma. Lo que sí es cierto es que Pablo tenía la capacidad de disertación para hablar ante cualquier rey. Y por otro lado dice: y de los hijos de Israel. El asunto es que no significa que sean como que 3 grupos separados. Está hablando de el pueblo de Dios en general, pero que para este momento se encontraba ya en circunstancias, en condiciones distintas unos y otros. ¿Okay? Verso 16: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo. Y fíjate cómo le dice, después de saber que era el perseguidor, le dice hermano. Le dice: hermano Saulo, el Señor Yeshua, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Fíjate, una vez más, Saulo en este momento se pregunta, no, si no se preguntó ya, le causó aún muchísimo más impresión el hecho de que aún Yeshua, después de haber muerto para él, porque lo consideraba muerto y sepultado, porque la mentira que se divulgó acerca de su resurrección fue en el sentido de que los discípulos habían robado el cuerpo, según sobornaron a aquellos soldados romanos que estaban montando guardia en la tumba. Esa es la mentira, la verdad contradicha de la que habló Simón, aquel viejito que se encontraron cuando los papás de Yeshua, cuando lo fueron a circuncidar.
Entonces cuando sucede, cuando le dice esto, imagínate la impresión aún más todavía de Saulo. ¿Cómo es posible que un resucitado esté dando instrucciones a sus discípulos? Dice, otra vez, verso 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Yeshua, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces aquí vemos cómo es que efectivamente Saulo entonces recibe el Espíritu Santo, pero de una forma un poco más especial que todos aquellos que lo estaban recibiendo en Samaria. ¿Por qué? Precisamente porque lo escogió como un instrumento especial el Señor para un propósito muy diferente. Verso 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas. En ese momento que el Espíritu Santo entró, cayó sobre la vida de Saulo, en ese momento le cayeron las escamas. ¿Qué es lo que nos está diciendo la Escritura? La Escritura nos dice claramente que el momento en que Dios obra de forma sobrenatural a través de su Espíritu en la vida de las personas, en ese momento cae de las personas, se va todo aquello que ha impedido que vean el propósito real con claridad, el propósito real divino de sus vidas. Porque lo que estaba haciendo las escamas en un sentido figurado, ¿qué era? Es como una capa que estaba estorbando. ¿Qué es lo que hace en el pez? La escama, ¿qué es lo que hace? Protege o repele, ¿no? O sea, impide que... Entonces, eso justamente es lo que estaba haciendo toda esta doctrina equivocada. Y es fundamental que entendamos este capítulo, porque a partir de este momento es el ejemplo más claro, muy, muy claro, que nos debe quedar a todo el mundo, de aquello que debemos dejar. Y no solamente hablamos si nosotros no fuimos criados, educados, instruidos en la religión judía, pues entonces no importa qué tipo de religión sea, cualquier religión, cualquier tipo de tradición que no tenga que ver con la palabra de Dios, es justo lo que debe suceder en la vida de las personas. Dejar de lado todo aquello que no ha sido dispuesto por Dios para que forme parte del propósito divino en las personas, en los hombres y las mujeres. Se te tienen que caer las escamas, pero esto sucede en el momento que el Espíritu de Dios obra. Mientras no obre, hay algo que está estorbando, aún todavía. Y recibió al instante la vista. Ahora, podríamos decir, bueno, pero es que, pues según sabemos, Dios no obra en la persona si la persona no quiere. Y aquí, pues Pablo no quería seguir a Yeshua, no, pero le amaba a Dios. Eso es cierto. Estamos hablando de quien realmente ama al Señor. Y puede ser... Muchas veces lo hemos comentado aquí. Yo estoy seguro, no sé si ustedes comparten mi opinión, que hay muchísimo pueblo judío ortodoxo que aman verdaderamente al Señor, que con un corazón totalmente sincero, pues va a suceder lo mismo. Ese es un ejemplo y una analogía de lo que le sucedió al apóstol Pablo. Es una analogía muy clara de lo que va a suceder con todas aquellas personas que tienen estas escamas. Está profetizado, y si está profetizado va a suceder. Cuando regrese el Señor le reconocerá y llorará como se llora a un primogénito, a hijo primogénito. El asunto es que ellos en un momento dado tendrán la misma oportunidad que tuvo el apóstol Pablo, de ser convertidos a través de esta limpieza espiritual, de quitarles todo esto que les estaba impidiendo recibir la bendición. Dice, y recibió al instante la vista. ¿Ok? Una vez que se te quitó todo aquello que te estaba estorbando,
llámese como se llame, puede ser tradiciones, costumbres, el amor por el trabajo, el amor por el dinero, o sea, tantas cosas que pueda haber en la vida de nosotros, en nuestras vidas, y finalmente nos pueden estorbar para poder tener una comunión y una comunicación con el Señor. Está representado por estas escamas. Pero sobre todo está aquí más enfocado, mucho más enfocado, el tema de la fe. ¿Cómo es que está siendo edificada tu fe? Si tu fe está siendo edificada a través de tradiciones, a través de las cosas bonitas, de religiones que has aprendido, no importa qué tipo de religión sea, finalmente no tiene nada que ver con la fe que Dios quiere que tú tengas. Es lo mismo que le estaba sucediendo al apóstol Pablo. Pablo no era que no amara a Dios, por supuesto que amaba a Dios, estaba dispuesto a dar su vida a Pablo. El asunto es que su enfoque estaba totalmente equivocado. Y lo que está haciendo el Señor por misericordia es llamarlo y darle una tarea muy específica. Y entonces recibió la vista, lo que significa que a partir de ese momento estaría recibiendo la revelación, nada más y nada menos que directamente del Mesías. Y recibió al instante la vista, y levantándose, entonces fue bautizado. Como lo hemos visto, ¿te acuerdas que hemos estado desde el capítulo anterior? ¿Cómo es el proceso? El proceso tiene un orden. Primeramente es el Espíritu de Dios que obra a través de las personas. Y en consecuencia ya el aspecto que sella, el aspecto simbólico de la sumersión en las aguas. Pero ahora imagínate, vamos a tratar de imaginarnos a este hombre que 3 días anteriores estaba totalmente inmerso en rituales judíos, en la halajá judía, en todo el tema de la religión. Imagínate cómo hacían sus bautizos. En ese momento, quizás con rezos como hoy en día, quizás con un montón de reglas que en un momento dado no tenía nada que ver con la escritura. Y en ese momento imagínate lo que sucede. ¿Qué sucedió? Que es bautizado en el nombre del Señor Yeshua, y bajo un aspecto muy sencillo, estando entendiendo en ese momento el motivo del bautizo. ¿Cuál es el motivo del bautizo? El motivo del bautizo es que a partir de ese momento, simbólicamente, tú estás llevando a cabo una ceremonia que representa que mueres con Jesucristo al momento de sumergirte, y en el momento que sales del agua resucitas en Él. Y eso es importantísimo, hacerlo consciente en nuestras vidas. Entonces imagínate a este hombre que después de haber vivido todo eso resulta que se encuentra con esto, con algo totalmente diferente, que fue bautizado en el nombre de Yeshua. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo solo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Se enteró cómo convivían, todo lo que hablaban, etcétera, etcétera. Comenzó a ser como una esponja. De por sí, este varón, era un hombre muy inteligente, ¿sí? Lo vemos en todas sus cartas. Podemos ver claramente cómo es que hilaba tan delgado. Era un hombre sabio, era muy inteligente. Así es que imagínense como esponja en ese momento, absorbiendo todo lo que pudiera conocer de algo totalmente nuevo para él. Pero enseguida, dice, después de unos días, enseguida predicaba al Mesías en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y bueno, entonces, imagínate esto, un shock total para todos aquellos judíos que estaban en las sinagogas, porque decían, dice verso 21, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Estaban confundidos porque su misión era otra.
Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Yeshua era el Mesías. Y dice demostrando, lo que significa que todo este conocimiento que él tenía de las Escrituras, estamos hablando del Antiguo Testamento, para este entonces no estaba escrito el Nuevo Testamento. Entonces Pablo estaba basando su disertación en el Antiguo Testamento, en la Torá y en los profetas. Y entonces, aquí vemos claramente cómo es que, para que tú demuestres eso ante gente que no cree en el Hijo de Dios, para este entonces significa que estaba ya obrando el Espíritu de Dios en él, de forma sobrenatural, con un conocimiento sobrenatural, por supuesto. Verso 23. ¿Y por qué lo digo así? Porque independientemente de que era un hombre muy inteligente, esto que hablaba y la forma en cómo lo hacía, no tenía nada que ver con su inteligencia, sino tenía que ver precisamente con el Espíritu de Dios, con la forma sobrenatural y sorprendente que hace las cosas el Señor. Verso 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Y bueno, ¿qué representa esto? O sea, ¿qué es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo? Bueno, estaba diciendo, bueno, es que ahora yo ya pienso diferente. El Señor me ha revelado algo diferente. Eso es algo muy común en estos días. Pero resulta que siempre va a haber quienes no estén de acuerdo contigo, con el hecho de que pienses diferente, con que el Señor te haya mostrado algo diferente en las Escrituras, o en tu estudio, en meditación, etc. Y esta es la historia de los creyentes. Lamentablemente, cuando alguien no está de acuerdo en lo que otra persona comparte, porque haya entendido algo de forma diferente en relación a la Escritura, se crean conflictos. Y lo que en aquel entonces equivaldría a matar a la persona, como en este caso que hacer con Pablo, por parte de aquellos que consideraban que tenían la verdad absoluta. Hoy igual, hay gente que considera que tiene la verdad absoluta, y eso es un error. Hoy lo que hacen es desechar a las personas, mandarlos a lo más lejos que sea posible, incluso pedirles que mejor se callen, que no prediquen, que no hablen la palabra de Dios. Hoy en día persiste la misma actitud, lamentablemente, en las personas que insisten en las mismas doctrinas de estos judíos, que se están constituyendo como homicidas, como parte, como también persiste el hecho del anhelo de estas personas de verdaderamente avanzar por parte de su fe, cuando realmente reciben algo importante, entendieron algo diferente. Entonces esto no va a acabar, por supuesto, porque la semilla de maldad ahí está, en muchos lados, ¿no? Y todo este campo, todo el mundo, a final de cuentas, hay trigo, pero también hay cizaña, y hay gente que se está equivocando, que no necesariamente están para perdición, claro que no, pero quizás se están equivocando y quizás tendrían que reconsiderar la actitud con la que se han manejado durante mucho tiempo. Porque el considerar que las personas no tienen esa oportunidad, la oportunidad de aprender algo diferente, pues eso es mediocre hasta cierto punto, hablando desde el punto de vista intelectual. Desde el punto de vista de la fe, es totalmente absurdo. ¿Por qué? Porque es Dios quien da la revelación. Es como si lo estuviera limitando. Exactamente. No puedes tú limitar a las personas a que piensen de una forma diferente. No, de ninguna manera. Ok. Dice verso 24. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Imagínate el testimonio de los discípulos. Los discípulos que iban a ser presos, detenidos, arrestados por él estaban salvando la vida.
Pablo no dejaba de recibir testimonio de bondad por parte del Señor. Imagínate cómo no se iba a enamorar, como lo hizo. Verso 26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo y no creyendo que fuese discípulo, pues no le creían. Entonces Bernabé, tomándolo, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Yeshua. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Y bueno, Bernabé verdaderamente aquí se comportó de forma ejemplar. Y es un ejemplo a seguir en estos casos, porque lejos de desecharlo, Saulo lo llevó con los apóstoles, lo orientó, le ayudó, y estos le recibieron. Esto significa que unos te rechazarán, pero otros te van a recibir. Esto es así. ¿Quiénes te van a rechazar? Aquellos que se están equivocando, que están actuando de forma equivocada. Pero te van a recibir aquellos que están entendiendo, que quizás se identifican con tu condición actual. Verso 29, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Pues imagínate con la capacidad que tenía este hombre, y ya recibiendo la revelación por parte de Yeshua, pues por supuesto que hablaba de esa manera. En el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle también. O sea, se repetía las circunstancias. Como vemos, esto fue lo mismo que le pasó a Esteban, ¿recuerdan? Cuando discutió con algunos religiosos. Fíjense lo que, el capítulo 6, del 9 al 10, dice: entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, fue cuando lo entregaron, lo acusaron falsamente, y bueno, eso desencadenó en la muerte de Esteban. Así de que igual estaban intentando hacer lo mismo en el caso de Saulo. Verso 30, cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso, a su tierra natal, para que se guardara por un tiempo, porque de alguna manera, pues no, si llegaba a pasar algo, pues no iba a servir de nada, al contrario, iba a perjudicar la obra que le estaba siendo encomendada. Verso 31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea. Fíjate lo que dice el verso 31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Pero la Escritura dice que las iglesias tenían paz y eran acrecentadas. Si bien es cierto que los creyentes en Yeshua comenzaron a tener cierta paz en continuar con su fe, también es cierto que a partir de entonces ya no eran aceptados en las sinagogas, pues eran perseguidos. Y por consiguiente, todos aquellos judíos que rechazaban al Mesías continuaban en sus sinagogas en su propia religión. Entonces, cada quien en lo suyo. Como vimos en el versículo 20 de este capítulo, Pablo, inmediatamente que recuperó la vista y convivió con los discípulos de Damasco, fue directamente a las sinagogas a predicar. Aquel que rechazaban los integrantes de estos lugares, y esto, pues, por supuesto, generaba problemas. Es necesario poner en práctica las enseñanzas de Yeshua, en el sentido de que solo debemos hablar a aquellos que están anhelando conocer al Señor, porque de otra manera no vas a lograr tu propósito, no vas a lograr tu objetivo. De hecho, Pablo lo intentó muchas veces, y le dolió tanto que sus hermanos judíos, del pueblo judío, no recibieran lo que él quería darles, que
que insistió siempre, pero el Señor le dijo que no era, que ellos no le iban a recibir nada. Verso 32, entonces, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia, y halló allí, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Yeshua el Mesías, Jesucristo, te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Si nosotros ponemos la atención a esta expresión de Pablo, fíjate una vez más, ¿qué fue lo que dijo? Yeshua te sana. Si nosotros ponemos atención en esta expresión, cuando le dijo esto al paralítico, tiene que ver con la obra del Espíritu Santo, que estaba haciendo todos estos milagros. Esto te dice claramente que Pedro sabía perfectamente que no era por él. Por esa razón, ellos en ningún momento aceptaban la admiración de las personas. Siempre que tuvieron la oportunidad, corregían a las gentes. Y le decían: denle gracias a Dios, denle la gloria al Señor. Cuando de repente se equivocaban, en su momento lo hizo Pablo también. Entonces, resulta muy importante porque es lo mismo que nos puede suceder a ti y a mí. El hecho de que las personas estén comprendiendo el mensaje del Evangelio no tiene que ver contigo. Es obra del Espíritu Santo. Y por supuesto que puedes en un momento dado recibir las palabras de agradecimiento de las personas, es bueno, porque es algo natural en las personas, el sentimiento de gratitud. Pero es más importante que no pierdas piso, que no te desubiques, que no pienses que es porque estás haciendo algo súper importante o porque de repente ya estás dando un súper mensaje. O sea, no es así, no es de esa manera. Es importante que te esfuerces si estás hablando del Evangelio, del mensaje del Evangelio. Claro que sí es importante, porque es un servicio que estás brindando y merece tu esfuerzo. Pero de eso a lo que recibe la persona y cómo lo recibe, que transforma su mente y su corazón, tú no puedes hacer absolutamente nada. Puede ser que tu mensaje, una disertación muy excelente, pues a la gente le agrade, ¿sí? Pero eso no significa que ya se convirtió. Eso no significa que realmente la persona está transformándose en su vida. Para eso se requiere de la obra del Espíritu Santo. Entonces es algo que todos como cuerpo del Señor debemos ser conscientes, debemos aprender siempre y no olvidar nunca. Verso 36, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó la llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas. Fíjate lo que sucedió: todas las viudas lo rodearon a Pedro, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Estamos hablando de viudas, lo que significa que eran mujeres pobres, y ella les ayudaba. Ella contribuía con este servicio. Si vemos un poquito más líneas atrás, decía que también hacía ofrendas. Entonces era una mujer que tenía este don
Y si bien es cierto, quizás también vendía y ayudaba, y les ayudaba con sus vestidos a estas mujeres. Por eso llorando se los mostraban a Pedro y decían, y les mostraban las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Y esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Y eso es importante porque fíjense el registro que tenemos en toda la Escritura, y muchos creyeron en el Señor, y tantos se convirtieron al Señor, y tantos creyeron al Señor. En ningún momento vemos que Pedro se hizo famoso porque hizo eso o aquello. Y comenzaron, ¿sí me explicó? Por supuesto que ellos, la gente entendía que ellos estaban haciendo esta obra por el Señor. La manifestación de dones con señales maravillosas como esta que se describe tuvieron el propósito de confirmar la gracia de Dios por medio del Evangelio de su reino. ¿Por qué? Porque precisamente todas estas maravillas, todas estas cosas sobrenaturales que sucedían con las personas fueron con el propósito de que el Evangelio, el mensaje de Jesucristo fuera confirmado a través de estas señales. Hoy en día, ¿cómo podemos hacer esto? Si esto solamente fue en este tiempo, estas cosas sobrenaturales, fue para estos hombres, ¿cómo podemos hacer hoy esto? Esto puede ser a través de la doctrina correcta. No necesitamos hacer señales milagrosas en las personas para que acompañadas al mensaje que estamos compartiendo. Es importante que compartamos nuestro mensaje, pero que nuestro mensaje vaya aparejado con nuestras obras, la forma en cómo vivimos y también la doctrina, qué es lo que estás enseñando, qué es lo que estás hablando cuando se abre tu boca. Que sea entonces la palabra de Dios. Dice verso 43, y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de cierto Simón, curtidor, un hombre que trabajaba las pieles. Este capítulo inicia con el relato de un hombre que buscaba dar muerte, Saulo, a quienes estaban recibiendo vida, y sin embargo, aquel hombre en realidad estaba muerto en el espíritu. Saulo realmente estaba muerto en el espíritu, y al final del capítulo se describe una escena en la que una mujer tenía vida en el espíritu. Por su fidelidad en Yeshua, murió físicamente, lo cual quedó para testimonio de lo que busca el Señor a través de su espíritu. Es dar vida a todo aquel que aún se encuentra en el valle de los huesos secos, para que nazca en el espíritu. El propósito del Señor es que su pueblo entienda que la vida en este mundo es muy breve ante la vida eterna que ha prometido el Señor. Para que así como Tabita usó su don para apoyar a aquellas viudas pobres en la elaboración de sus vestidos, así también que nosotros busquemos servir a los demás. Porque el fin de toda conversión genuina es la transformación de nuestras vidas, para ser cada día mejores personas. Yeshua nos dejó una esperanza que confirmó con su resurrección, al decir, yo soy la vida, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Vamos a ver. Gracias, papito, por este Shabbat tan hermoso que hemos pasado, Señor, en tu presencia. Gracias por esta palabra que nos has dado, mi Dios. Permítenos, mi Dios, ser como Pablo, Padre,
que podamos nosotros quitarnos de nuestros ojos esas escamas, que tú nos quites, Señor, de nuestros ojos esas escamas que aún nos estorban, estructuras religiosas, doctrina de hombres, Padre eterno, que nos estorban delante de ti. Papito, con una nueva visión, ver toda tu obra, Yeshua, ver lo que tú nos quieres enseñar y aplicarlo en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos fallado delante de ti, y permítenos, así como Pedro le dijo a este hombre, levántate y haz tu cama. Permítenos levantarnos, Padre, y hacer nuestras obras, Padre eterno, las obras que han de preceder cuando muramos, Padre eterno. Que nuestras obras nos precedan en la vida, Padre eterno. Y gracias te damos, Papito, por este tiempo que pasamos contigo, Señor. Te pido que a todos aquellos que nos acompañen, Señor, quedemos satisfechos con tu bendita palabra, con esta agua derramada del cielo, y que esta agua, Señor, nos sirva para iniciar esta nueva semana, Padre, para que tú nos fortalezcas, nos guíes, nos instruyas, mi Dios, durante esta semana, que sigamos meditando en tu palabra, Padre. Derrama de tu espíritu para que tengamos hambre de tu palabra. Gracias te damos, mi Dios, por todo este tiempo. En el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.